Según el relato bíblico, Dios, a cambio de su fe, prometió a Abraham la tierra de Canaán, futura tierra de Israel, y una progenie numerosa. Así comienza la historia del judaísmo, una religión que aglutina a cerca de 13 millones de fieles en la actualidad. La historia de los judíos en la antigüedad comienza con su desplazamiento desde Ur, en Caldea, a orillas del Golfo Pérsico, a la tierra prometida, en la que se establecen a partir del siglo XIX a.C. Siguiendo con la Biblia, el nieto de Abraham, Jacob, a quien Dios otorgó un nuevo nombre, Israel, se trasladó a Egipto con sus hijos y sus familias huyendo de la hambruna. Sus descendientes fueron esclavizados hasta que Dios los liberó y, guiados por Moisés, abandonaron Egipto, acontecimiento conocido como el Éxodo. Al llegar al monte Sinaí, los judíos hicieron un pacto eterno con Dios, quien entregó a Moisés las tablas de la ley. Hacia el año 1200, de nuevo en Canaán, los israelitas se encuentran divididos en 12 tribus. La llegada de los filisteos y la presión de los amonitas hace que las tribus se unan en torno a una monarquía, siendo Saúl su primer rey. Con David, los reinos de Judá e Israel se unen, y el territorio inicial judío se ensancha con nuevas conquistas, entre ellas la de Jerusalén, convertida en capital. Salomón, su sucesor, será un monarca valorado por su sabiduría y por el establecimiento de relaciones con lejanos reinos como el de Saba. A la muerte de Salomón, el reino se divide en dos estados rivales, Israel en el norte y Judá en el sur. En el año 722 a.C., Israel será destruido por los asirios. Lo mismo sucederá con Judá en el año 586 a.C., asolada por Nabucodonosor, quien destruirá el gran templo de Jerusalén y deportará a Babilonia a los miembros de las clases altas. Las siguientes 2 centurias corresponden a la dominación persa, una época de cierta tranquilidad. La paz termina cuando Alejandro Magno conquista Palestina en el año 333 a.C. Sus sucesores continuaron su política de helenización, imponiendo la cultura griega en sus dominios. Sin embargo, las luchas internas permitirán la entrada de Roma a partir del año 63 a.C. Al principio, los romanos gobernaron a través de una dinastía judía fundada por Herodes el Grande. Este gobernante se encargará de culminar la reconstrucción del gran templo de Jerusalén, casi doblando su tamaño y añadiendo nueva y lujosa ornamentación. En los primeros años de la era cristiana, los gobernadores romanos se enfrentaron a frecuentes rebeliones judías, aplastadas a sangre y fuego. En la fortaleza de Masada, en el año 73 después de Cristo, casi 1000 hombres, mujeres y niños se suicidaron para no rendirse a la 10ª legión extranjera romana. La campaña de Adriano, 6 décadas después, acabó con las últimas resistencias. Jerusalén y el templo fueron arrasados y se prohibió a los hebreos vivir en su territorio. Comenzó así la diáspora de los judíos fuera de la tierra prometida. La diáspora o dispersión, continuada durante siglos, extendió el judaísmo por todos los rincones del mundo, creando sinagogas y escuelas judaicas. En Europa, los judíos encontraron acomodo como comerciantes o prestamistas, pues la usura estaba prohibida para los cristianos. Masacres y expulsiones fueron frecuentes y los judíos fueron acusados de desastres naturales como la mortífera peste negra de 1348. Bajo el Islam, la situación de los hebreos también fue precaria, aunque en tiempos de tolerancia florecieron como médicos, mercaderes o científicos. En España, en algunos momentos de la Edad Media, coexistieron pacíficamente las 3 religiones. La sinagoga de Santa María la Blanca, en Toledo, es una de las mejores muestras de la herencia judía. El antisemitismo, el odio hacia los judíos, tuvo su punto culminante en el Holocausto nazi. Entre 1941 y 1945 fueron asesinados 2/3 de los judíos de toda Europa. Pero las aspiraciones hebreas no acabaron con este desastre sin precedentes. Un movimiento judío, el sionismo,
propugnaba el regreso a su antigua patria palestina. Finalmente, en 1948, sus deseos cristalizaron con la creación en Palestina del Estado de Israel. Desgraciadamente, si por un lado se ponía fin a 1900 años de privación de derechos para los judíos, por otro, pese a los repetidos intentos por lograr la paz, se iniciaba un conflicto aún no solucionado entre árabes e israelíes. La palabra judaísmo define el conjunto de normas y tradiciones religiosas del pueblo judío. Como religión, el judaísmo integra tres elementos esenciales: Dios, la Torá e Israel. Dios, o Yahvé, estableció una alianza con un pueblo, el de los judíos o Israel, para que éste extendiera su fe. A cambio de la preocupación de Dios por Israel, los judíos tienen la obligación de cumplir las enseñanzas divinas o Torá. La Torá comprende los 5 primeros libros de la Biblia o Pentateuco. Entre ellos se recogen los relatos sobre el origen del mundo, los antepasados de Israel, la esclavitud en Egipto y su liberación, la recepción de los mandamientos en el monte Sinaí y su travesía por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. El judaísmo no reconoce la divinidad de Jesucristo, al que solo admite como profeta. Por ello, la Biblia es únicamente el Antiguo Testamento de los cristianos. La vida cotidiana de las poblaciones está regida por diversos preceptos religiosos. El Sabbat, el día de descanso semanal, es un día festivo en el que está prohibido realizar cualquier actividad que no sea la oración y el reposo. La cocina kosher es la elaborada de acuerdo con las normas religiosas, prohibiendo el consumo de animales considerados impuros como el cerdo. La circuncisión, a los 8 días de vida, permite a los varones entrar en la comunidad judía y participar de su alianza con Dios. La madurez religiosa de los muchachos se celebra mediante la ceremonia del Bar Mitzvah, en la que un chico de 13 años lee por primera vez un fragmento de la Torá. La fiesta familiar más importante es la Pascua, que conmemora el éxodo de Egipto. Celebrada con una abundante comida ritual, en ella se recita la Agadá, la historia del éxodo. Muy importantes son también el Yom Kippur, día de arrepentimiento o expiación, y la fiesta de Hanukkah, reconsagración. En esta última, el acto principal es el encendido de las velas de una pequeña lámpara que recuerda el candelabro de los 7 brazos del Templo de Jerusalén. Actualmente, el mundo judío se divide en 3 movimientos principales: el reformista, el conservador y el ortodoxo, citados de menor a mayor grado de apertura. Con todo, pese a la existencia de conflictos internos y tensiones entre Israel y las comunidades de la diáspora, es posible concluir que el judaísmo es en su conjunto una de las religiones más dinámicas y trascendentes de la actualidad.